A ver, muchachos, entonces, Dicen, sí, era ayer a las 3 de la tarde. déjame, Ahorita le chequeé por si acaso. ya voy a ver. A ver, verán, hoy sí vamos a hacer la presentación de su proyecto. El día de ayer yo hice la revisión de sus textos en verso y hay algunos, él les envié una notita que decía corregir o corregir la rima o alguna cosa así. Entonces, si no tiene esto, es porque todo está correcto. Ahora, hoy vamos a hacer la presentación de sus proyectos finales, que consistían en el discurso. Entonces, antes de iniciar, vamos a revisar así rapidísimo, a breves rasgos, la rúbrica de evaluación con la que vamos a evaluar esta actividad. Sin embargo, antes de iniciar, me gustaría saber, así a breves rasgos, cómo se sienten ustedes actualmente en la situación en la que están. ¿Ya están acostumbrados a estar en la casa? ¿O qué sucede? Ya es más sencillo que antes. O ahora ruegan para que les manden a la tienda. Y antes no querían salir. ¿Cómo van con eso? Yo estoy triste porque no sabía que había que hacer discurso. Yo les puse hasta una linda nota en el Classroom que decía que tenían que preparar su discurso. A ver, verán. Hay una frase bien chévere que encontré ayer mientras hacíamos los proyectos de grado con los de tercero. Entonces encontré una frase bastante chévere. Y la frase dice, si no te gusta cómo son las cosas, cámbialas. Entonces, hoy espero que el trabajo que hayan hecho lo hayan hecho bien. Yo sé que siempre hacen bien su trabajo, pero hoy es necesario recordarles un poquito eso. Y ya saben que quienes no tienen su cámara encendida, lastimosamente, es como que si no estuvieran en la clase. Así que enciéndanla, por favor. A ver, vamos a empezar revisando entonces la rúbrica de evaluación con la que se va a evaluar el proyecto de hoy. Entonces, lo primero que se les va a evaluar es la creatividad en el discurso. Depende del material que hayan preparado, etc. Esta partecita que dice lectura y escritura ya está evaluada. ¿Lectura en dónde? En las clases anteriores, cuando hacíamos lectura de diapositivas y ustedes obtenían sus propias conclusiones. Entonces, quienes participaron en las clases anteriores ya tienen asegurados los puntos de esta partecita que dice lectura. La parte de la escritura es la referente al texto en verso. Entonces, si no tiene correcciones, si le envié el texto y no dice que tiene que cambiar nada ni nada, entonces perfecto. Ya tienen los puntos aquí también. Aparte de esto, se les va a evaluar el conocimiento del tema, hoy que presenten su discurso. Y finalmente, se les va a evaluar su expresión oral. Recuerden que es importante su tono de voz y hacerse entender con sus compañeros. Incluso el vocabulario en este punto. Entonces, voluntariamente, ¿alguien quiere hacer su discurso? ¿O lo hacemos por sorteo? Profe, pero ¿será que nos puede? O sea, no sé si soy solo yo. No quiero tampoco, es que no sé si yo no presté atención en alguna clase sobre ese tema, pero, o sea, el discurso solamente tenemos que hablar sobre las dos estrofas que hicimos, No, no, o en qué consiste, porque creo que nunca nos especificó eso. habíamos quedado en que el discurso en general era sobre la interculturalidad en el país. Entonces, habíamos visto que la interculturalidad tenía relación Dicen, con, por ejemplo, la variedad de las lenguas. Dígame, María. dicen, Marty Rodríguez dice que si le puede dejar entrar, por favor. Ya debe estar. Entonces, Ya le esto dicen sería importante. Era importante eso. Y acabo de revisar otra vez el correo y te prometo, Dakia, que no tengo un correo tuyo. Así Le que, voy a reenviar para que le den allá. sí, porque no lo tengo. Profe, o sea, por mí, o sea, yo tampoco lo he escuchado que teníamos que hacer un discurso. Sí, yo les puse inclusive en su claro que tenían que preparar el discurso, porque habíamos quedado en que hoy íbamos a hacer la presentación de los discursos. Entonces en el Classroom les puse una nota que decía que tendrían que preparar el discurso. No les puse como tarea ni nada, les puse una nota. Les puse, queridos chicos, buenas tardes, por favor no olviden que el día de mañana iniciaremos con la presentación del proyecto, por tanto deben estar preparados con sus discursos y el material respectivo. Cualquier duda, háganme saber. Buena tarde. Nadie me dijo nada. Profe, Díganme, profe, díganme, querido. pero yo le escribí en Classroom y a mí me dijo que hoy íbamos a hacer el discurso, o sea, hoy íbamos a hacer el discurso, pero en plan, escribirlo y todo eso.
No, hoy iba a presentar los discursos, hoy tenían que tener el material listo ya. Y entonces, nada, Profe, o Súper bien, entonces, claro. profe, o entonces podemos, o sea, podemos preparar hoy el discurso y nos puede dar una clase después, más de tarde para prepararse, es que tiene tiempo, porque no teníamos idea y es mejor tener algo preparado, algo bien hecho, que hagamos ahora de cualquier forma o hablar cualquier cosa y que todos tengamos mala nota porque ninguno de nosotros estábamos preparados. es más, yo recibí un correo Sí, Lisa, real yo la verdad ni que siquiera tenía tenía idea del preparado un discurso de 5 minutos. El sábado fue. El sábado alguien me dijo que ya tenía todo el discurso. Ahí, Diga, profe. ¿verdad que ya estaba listo el discurso? O sea, sí, pero también quiero dejarle mal a mis compañeros que No, pero la idea es que, por ejemplo, podamos hacerlo ahorita. La idea es que uno empiece haciendo su discurso. Por ejemplo, Nain que ya tiene preparado su discurso y el resto tiene que volverlo a montar, porque, por ejemplo, hay personas que en esta actividad no la iban a realizar por la actividad que realizaron dentro del concurso interno. Por ejemplo, Juan Pablo estaba exento de la actividad, al igual que Valeria. Entonces ellos no tenían que preparar los discursos. Sin embargo, el resto les había pedido que por favor preparen su discurso. El tema del que iban a hablar era sobre la interculturalidad Profe, con la variedad de las lenguas. Recuerden que aprendimos lo de la diglosia, el plurilingüismo y el bilingüismo. Incluso estudiamos, de acuerdo a las regiones, las variedades de las lenguas. Todo eso debía sumar en su discurso para que ustedes digan por qué nuestro país es intercultural, sumado con esto de la variedad de las lenguas. ¿Están seguros que nadie lo tiene para poderlo empezar a escribir en este momento? profe, y si mejor hacemos un video y le mandamos hoy. También esa es la idea, que puedan hacer el video, pero entonces vamos a aprovechar Sí, estos minutos para ajá. que ustedes empiecen a redactar su propio discurso. Entonces, ¿cómo se inicia? ¿Cómo vamos a iniciar? Cada discurso ustedes saben que tiene una estructura propuesta. Entonces, en este momento todo el mundo abre un documento de Word o trabaja en una hoja y pone cuál va a ser la estructura que va a utilizar su discurso. Me invento. Un saludo, una frase de enganche, el desarrollo y el cierre. Voy a hacer unas preguntas. Entonces, algo así. En este momento, por favor, inicien con la producción de la estructura de su discurso. Vamos a pedirle quién está trabajando en Word. Listen, ¿cuánto tiene que durar el discurso? 5 minutos hacia arriba. Entonces, vamos a pedirle a Mari que nos comparta su pantalla para poder ir haciendo los ajustes con el trabajo de Mari. Y el resto va haciéndolo ya. Y si alguien más quiere compartirnos su pantalla en algún momento, nos avisa ya. Mari, por favor, Profe, tengo una pregunta. dígame, Naim. Cuando le enviemos el video de nuestro discurso, ¿se puede leer? Ustedes saben que netamente un discurso no es lectura, porque no vamos a hacer lectura de documento. Sin embargo, pueden apoyarse en el documento para poder estructurar su discurso. Qué sé yo, poner ahí las ideas principales y leerlas así, y apoyarse solamente para recordar ciertas cosas, pero no lectura neta, Naim. Apoyo sí, lectura no. Es lo mismo que hacen con las de Listo. lectura. Apoyo sí, lectura no, porque no vamos a hacer ejercicios de lectura, sino su propio discurso. Así que vamos a empezar a montarlo ahorita. Todo el mundo debería estar trabajando. Mari, por favor. Dice, ahorita ya voy a compartir, ya me avisan si pueden ver. Sí. Ya, Sí, Mari. A ver, entonces vamos a empezar planteando la estructura del discurso. Entonces, lo primero que van a escribir ustedes es estructura de mi discurso. Entonces, todos vamos a empezar a hacer eso, ¿ya? ¿mandé? Vamos a plantear la estructura del ¿Escribo discurso. eso? Sí, ponga estructura Ah, de mi discurso. ok. Y cada uno va a plantear cuál es la estructura que va a tener su discurso. Saludo, frase de enganche, desarrollo y un cierre con preguntas, me invento. Entonces, de acuerdo a lo que quiera hacer cada uno, desarrolle, por favor, la estructura del discurso. Por ejemplo, a ver, cuénteme, Esteban Enríquez, ¿cuál va a ser la estructura de su discurso? Eh, ¿Cómo le explico eso, profe? Yo ya hice el discurso. Ah, también ya hice el discurso. Ya. Sí. ¿Cuál fue la estructura que tiene su discurso? Eh, un inicio como que describiendo el Ecuador, diciéndole que es hermoso y así, lleno de culturas y lenguas.
¿Ya? Y el cuerpo, que voy como que pidiendo que no se olviden de las 14 lenguas madres ancestrales que tenemos. Y el final, que digo que perder estas lenguas significaría perder nuestra identidad. Ya, muy bien. Bien, Esteban. Ya ven que sí tenían preparados los discursos. Verán que es más sencillo hacer el discurso dentro de la clase porque cuando hagan el video tienen que mostrar su material de apoyo, sus diapositivas, etc. Entonces era más sencillo presentarlo en la clase para que no hagan todo el video. Listo, entonces escriba, Mari, cuál va a ser la estructura de su discurso. Qué sé yo, una presentación, como nos mencionó Esteban, una introducción para dar a conocer ciertos datos, una frase de enganche. Luego en el desarrollo vamos a poner cifras, vamos a poner experiencias personales y en el cierre, ¿cómo vamos a cerrar? Vamos a hacerlo con preguntas, una frase tal vez nuevamente. Entonces, eso es lo que hay que escribir, mi querida Mari, ahorita. Sí, ahorita ya estoy buscando yo una frase para poner en mi. Entonces. Ya. Pues, Entonces, de una vez si pueden buscar la frase, busquen la frase. Entonces, una vez que ya tengan lista la estructura de su discurso, van a empezar a escribirlo. Recuerden que no vamos a hacer lectura de discurso, solamente va a ser un apoyo. Entonces, qué sé yo, si primero puse saludo, entonces no voy a escribir yo buenos días, estimado público. Entonces, eso no es necesario, porque sobreentendemos que el saludo ya lo hacemos dependiendo cada uno de nosotros. Recuerden que el vocabulario a utilizar depende de lo que aprendimos y sumado a que su público van a ser sus compañeros. Al final hacemos un ensayo, así que vayan escribiendo, ¿ya? A ver, hasta eso me va a contar Mateo Jaramillo, cuál es la estructura de su discurso. Mateo, Dice, cuénteme cuál es la estructura de su discurso. ¿Cómo lo va a estructurar? a ver, con un saludo, una frase de enganche, de ella el cuerpo del discurso, al final como que una conclusión a todo lo que dije y como que una pregunta que quede así para, o sea, una pregunta. Ya, muy bien, al final una pregunta. Bien, Mateo. Entonces empiecen a estructurar su discurso, ¿ya? A ver, Ya le hice. Camila, ¿cuál es la estructura que va a utilizar para su discurso? Dice, primero voy a empezar con un saludo, una descripción breve de lo que hay en Ecuador, de lo que es Ecuador. Después voy a hablar de las variedades de las lenguas que existen dentro de cada territorio, de la costa, de la sierra, y, y ya, eso. Y el final. Muy bien. Recuerden que la diferencia entre una exposición oral sencilla a un discurso está en el mensaje que queremos dejar. Entonces, antes de empezar a desarrollar su discurso, ustedes tienen que pensar cuál es el mensaje que quieren dejar. ¿Qué mensaje quieren dejar en el público que los escucha? Eso es lo primordial en el discurso. Recuerden que ustedes tienen que persuadir para hacer bien su discurso. Es decir, que luego de escuchar todo lo que me van a decir, yo voy a quedar convencida de lo que ustedes se plantearon al principio. ¿Qué sé yo? Yo quiero que después de escuchar mi discurso, todo el mundo diga que mi país es intercultural porque tiene muchas lenguas. Entonces, el propósito de su discurso es sumamente importante y es lo primero que debe guiar toda su producción. ¿Cuál es el propósito de su discurso o cuál es el mensaje que quiere dejar su discurso? Entonces, eso por favor redáctenlo en este momento también. Si ya tienen la escritura, redacten por favor cuál es el propósito o el mensaje de su discurso. ¿Cuál es el propósito? Pregúntense, háganse esta pregunta: ¿qué quiero hacer yo con mi discurso? Quiero comunicar, quiero informar, quiero convencer. Esa respuesta debe estar ahí también, por favor. A ver, Mateo Muela. Profe, yo en el mío quiero concientizar. Exacto, concientizar. Bien ahí. Mateo Michelle. Muela. Sí, le hice. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de su discurso? Hacer que los ecuatorianos se enfoquen más en nuestro país antes que en otros, que sepan más de nuestra cultura y todo lo lindo que tiene el Ecuador. Ya, entonces podría ser informar sobre la cultura. Recuerden que cuando hablamos del propósito del texto, habíamos visto esto. Dígame, Mari.
O sea, eso le pongo ahorita debajo de la frase que puse ya. A ver, estructura del discurso. El porque quiero. Antes de la estructura del discurso, Mari, ponga ahí, propósito. Entonces, de ahí escriba por ejemplo, la respuesta a esta pregunta que queremos hacer con el discurso. Recuerden que el propósito guía todo el discurso y de acuerdo a lo que yo me planteé voy a lograr hacerlo. Entonces, hay que escribir un propósito. Vamos a pedirle a la otra persona que nos comparta su propósito. A ver, Martina Rodríguez, ¿cuál es el propósito de su discurso? ¿Cuál va a ser su propósito del discurso? Deja de convertir pantalla. No, Mari, siga nomás escribiendo ahí para ver cómo va quedando su discurso. Ah, ok. Vamos a ir haciendo. Ya, el Bueno. propósito de mi discurso va a ser que las personas no pierdan el conocimiento de la cultura que hay en su país. Exacto, bien, bien, Martina. Entonces, de acuerdo a ese propósito, hay que ir planteando la estructura y el desarrollo del discurso. Ahí va muy bien. Recuerden que el propósito guía su discurso. A ver, señor Valencia, cuénteme cuál es el propósito de su discurso. Que a pesar de las diferentes culturas, que todos somos iguales. Entonces, recuerden que el propósito se formula como un objetivo. Entonces, necesitan iniciar con una palabra terminada en ar, er o ir. Entonces, ahorita, Mari está escribiendo el suyo. Escriba, Mari, para poderlo corregir si falta, si es necesario. Es que estoy pensando en qué puedo poner. Piensen en que se puede concientizar, como nos dijo Nain, se puede informar, se puede explicar, se puede diferenciar, se puede distinguir el habla, se puede tratar las regiones de habla, se puede explicar las variedades de la lengua en el país. Entonces, todo eso se puede hacer. De acuerdo a lo que ustedes se propongan. Piensen en eso. Dice, primero puedo comenzar con una frase célebre y de ahí el saludo y todo eso. Por supuesto, Dani. Eso depende de la estructura que usted plantee. ¿Cuál era el tema? El tema es la ¿Cuál era el tema? interculturalidad del Ecuador, Andrés. Entonces, en base a eso, recuerden que nosotros aprendimos ya sobre las zonas de diglosia y bilingüismo. Entonces, eso es lo que pueden utilizar. Ahora recuerden que el propósito guía todo su discurso. Entonces, lo primero que tienen que hacer es plantear un propósito. Si no hay propósito, no puede haber discurso. Piensen en eso primero. El propósito es lo más importante. A ver, María, hay que corregir este propósito de aquí porque no se puede poder informar y concientizar. Poder es algo posible, es algo que si puedo sí, si puedo no. Entonces nosotros tenemos que asegurar, solo dejémoslo desde informar y concientizar. Exacto. Entonces demos por hecho que nuestro discurso va a salir hermoso y vamos a lograr el objetivo. No dudemos. Entonces, eso siempre tiene que ser en contra. Ahí sí. Bien. Entonces ya tenemos la frase. Luego de la frase, ¿qué hay, May? Ya se empezaría con las ideas para el discurso. Ya, entonces, si vas a empezar ya con las ideas, puedes describir algunas de las ideas principales. ¿Qué sé yo? El habla, causas y consecuencias de la diglosia, me invento ahorita. Entonces, algo así. Las ideas solamente como temas de lo que vas a tratar, no a fondo y ni bien explicadas, solo como ideas principales, para que cuando veas tu nota puedas apoyarte y desarrollar bien tu discurso. Entonces, eso vas a poner ahorita. Las ideas generales, como los subtemas de lo que quieres tratar. Eso vas a poner. Mientras vamos a pedirle a Dakia que nos cuente cuál es el propósito de su discurso y qué estructura le propuso. Ya, Alice, mi propósito es sacar a la luz la importancia de las diferentes lenguas en Ecuador. Ya, bien. Y mi estructura es en un saludo. Después de eso hice una pregunta y comienzo a hacer el desarrollo. Y de ahí ya la conclusión. Excelente, Dakia. Recuerden que las preguntas también son un buen recurso. Recuerden que cuando planteen una pregunta, las preguntas que planteen no tienen que ser preguntas cerradas, es decir, ninguna que tenga respuesta sí o no, sino una que tenga un argumento para quien le vaya a responder. Por ejemplo, no puedo preguntarle, ¿su nombre es Camila, sí o no? Puede responder sí o no y no hay argumento.
Necesito preguntar algo que tenga un argumento. Entonces piensen en eso. No preguntas cerradas, sino preguntas abiertas para que los demás las puedan responder. En eso deben pensar. Vamos a pedirle a Daniela que nos comparta cuál es el propósito de su discurso y cuál es la estructura que le va a dar. Mi propósito de mi discurso es dar a entender, o sea, explicarles sobre la diversidad de culturas y la importancia que tienen estas en el Ecuador. Y mi estructura va a empezar primero con una frase célebre, de ahí un saludo, de ahí una pregunta, el desarrollo y la conclusión. Ya, muy bien. Bien, Daniela. Entonces, vayan desarrollando ya. Recuerden nuevamente que les pedí que en el desarrollo vayan poniendo las ideas generales de lo que quieren explicar. ¿Qué sé yo? Primero quiero explicar qué es la diglosia, en dónde hay, entonces todos esos como subtemas los voy a poner ahí, pero no muy específicamente. Es decir, no los voy a escribir porque no voy a leer netamente lo que escribí, solamente voy a apoyarme en lo que estoy haciendo. Mientras estamos haciendo eso, vamos a recordar cuáles son los materiales en los que se puede apoyar nuestro discurso. ¿Qué puedo utilizar yo para hacer un buen discurso? Aparte de mi expresión oral, ¿qué más puedo utilizar? Plantear un escenario. Exacto, bien, Datia. Si es posible, tal vez... Vestuario. Un vestuario, bien, Rebeca. ¿Qué más? ¿Qué más puedo utilizar yo como recurso para hacer mejor mi discurso? Yo hablo súper chévere, pero quizá algo más me hace falta. ¿Qué es de ese algo más? La música de fondo y Una música de fondo, muy bien. También puedo darle mayor énfasis a lo que quiero hacer. ¿Qué más puedo utilizar? imágenes. Imágenes, bien, David. Imágenes. Recuerden que todo lo que utilicemos como respaldo del discurso es para tener más credibilidad, para hacer más creíble lo que estamos diciendo. Todo eso también deben tenerlo en cuenta, porque cuando ustedes graben ya sus discursos, debe estar completo esto. Entonces deben estar unos discursos perfectos, hermosos y maravillosos. Yo sé que sí. A ver, señor Robalino, cuéntenos cuál es el propósito de su discurso y cuál es la estructura que piensa darle. Señor Robalino, ¿está ahí? Profe, tengo una pregunta. Dígame, Emily. Tengo una pregunta. ¿Puedo decir primero la frase de enganche y después saludar o siempre tengo que iniciar con saludo? No. Recuerden que cuando vimos de la estructura del discurso, la estructura que yo le quiera dar a mi discurso depende de mí. Entonces nadie me puede decir que yo tengo que iniciar saludando. Quizá yo quiero primero preguntar o quiero primero iniciar con la frase. La estructura depende de cada uno de ustedes. Ustedes montan sus discursos y nada está preestablecido. Todo se vale, todo está permitido. Ya, gracias, profe. Todo eso se puede variar. Todo eso puede cambiar. A ver, Mari, entonces en las ideas que se están escribiendo, sugerencia, cuando vayamos a escribir las ideas para nuestro discurso, no las expliquemos a fondo. Es decir, no pongamos la diglosia es 2 puntos y expliquemos todo, porque no vamos a hacer lectura. Más bien tratemos de recordar lo que aprendimos en las clases anteriores y pongamos solamente los temas. Me invento. Diglosia, concepto, punto. Causas, consecuencias. Entonces solamente traten de ser muy generales al momento de plantear las ideas para el desarrollo. Después ya... Yo lo escribo más o menos así para guiarme después, entonces. Allá. Pues, Ya. Y traten de que las ideas mínimo sean unas 5 o 6 ideas, porque su discurso debe durar de 5 minutos hacia arriba. Entonces necesitamos respaldar ese tiempo, y si pongo una sola idea, en una idea no voy a demorarme 5 minutos. Mientras mayor cantidad de ideas haya, mucho mejor. Recuerden que dentro de los discursos ustedes también pueden utilizar las citas, es decir, mencionar a algún autor que dijo algo sobre alguna cosa, e incluso pueden mencionar sus experiencias. Qué sé yo, me voy a acordar de cuando me fui de vacaciones a la playa y voy a contar que yo me encontré con una persona que hablaba distinto a mí. O voy a recordar cuando me fui por Otavalo y escuché que alguien hablaba en quichua.
Entonces, todas esas cosas también suman para su discurso. Pueden ponerlas también. También suman y son importantes. A ver, ¿quién no nos ha dicho nada hoy? Señor Robalino, ¿sigue ahí? ¿Sí, no? No. A ver, Kevin, cuéntenos cuál es el propósito de su discurso y cuál es la estructura que quiere plantear. A ver. Mi propósito es explicar la importancia de la pérdida de culturas que se ha venido haciendo poco a poco, perdiendo con la pérdida de idiomas. Y quiero como que frase de enganche y después voy a decir cómo el Ecuador es tan rico, tanto intercultural como en todos los aspectos. Ya, muy bien. Bien, Kevin. Entonces, muchachos, traten de darle tal vez un enfoque diferente a su discurso y piensen o hagan un discurso de qué pasaría si las 14 lenguas en el Ecuador se pierden. También podría ser válido. ¿Qué pasa si de la noche a la mañana todo el mundo habla español y se acabó? ¿O qué pasa si mañana hay otra lengua más? Entonces, tal vez puedan también incluir en su discurso esa parte de ahí. También es importante. Ya, bien, Mari. Hasta ahí va bien. Una pregunta. Dígame, Dani. Eso del verso, ¿hasta cuándo se lo puede reenviar? Como que ya corregido. Hasta el viernes. Hasta el viernes tienen para enviarme el video del discurso completo y corregir el texto en verso. Algunos textos había que corregirlos porque estaban sin verso o alguna cosa, entonces les envié un comentario ahí que decía repetir si estaba mal o revisar la rima. Exactamente a estas personas. Martina Galarza, Andrés Robalino, el señor Valencia, Camila, Micaela, Daniela y Maldonado. Tienen pendiente. El resto ya tiene su calificación en esa nota. Recuerden que aparte de ser la calificación de la semana anterior, por lo que hicimos, suma también con la calificación de su proyecto final. Entonces es doble. Si no recibió observaciones es porque está bien hecho. Y si tiene observaciones, hasta el viernes tiene oportunidad de cambiar. Muy bien. ¿Quién más está trabajando en Word para que nos pueda compartir su pantallita? Profe, el video ¿por en qué clases le ponemos? Todavía no suben el video porque voy a crear la actividad como entrega del proyecto final. Entonces ahí suben el video. ¿El viernes? Hasta el viernes. Hasta el viernes van a tener oportunidad de entregarlo. Porque con esto de lo de entendí no pude hacer. Entonces para no tener problemas y como yo sé que son bien inteligentes y bien pilas, siempre que tienen el tiempo necesario, entonces lo vamos a trabajar así. Hoy estábamos haciendo su escrito y después ustedes hacen el video. Recuerden que es importante también el material de apoyo. ¿Quién más está trabajando en Word para que nos comparta su Dicen pantalla? que nomás tienen que tener las presentaciones ¿Quién nomás tiene que tener las o el material de apoyo? La presentación tiene que ser un lindo discurso, entonces su discurso tiene que ser chévere como estamos planteando ahorita la estructura. Entonces, recuerden que la diferencia de un discurso a una exposición oral está en que en la exposición oral yo expongo y se acabó. Mientras que en el discurso yo tengo un propósito, voy a hablar con un propósito, informar, concientizar, alguna cosa así. Entonces, yo tengo que cumplir ese propósito al final. Y si yo lo cumplo, está bien. Pueden hacerlo de una forma más fácil, pídanle a alguien de su casa que les escuche y si están logrando ese objetivo que se plantearon, digan, chévere, mi discurso está bien. Si no, hay algo que adicionar. Recuerden que el material también lo tienen que utilizar. Qué sé yo, alguna imagen, diapositivas, todo eso lo van a utilizar también como recursos que apoyen a su discurso. Recuerden que todo eso está conjugado para hacer un buen discurso. Como dijo Dakia, si quieren háganse un chévere escenario con lo que tengan en la casa. Entonces trabajen con lo que hay en casa, así bien chévere con lo que tengan. ¿Quién más está trabajando en Word para que nos comparte su pantallita? Listen, ¿solo hay que mandarle el video haciendo el discurso o le mandamos el discurso también? Hoy van a subir como evidencia del trabajo de la clase este discurso que están escribiendo. Eso lo van a subir como evidencia para saber yo que sí trabajaron en la hora de clase. Sin embargo, voy a hacer una nueva actividad. Este discurso lo van a subir a la clase en Zoom. Entonces, hoy no hay actividad adicional. Donde dice clase en Zoom, entregan este archivo
para saber yo que están trabajando en esta hora de clase. Y voy a crear una nueva actividad para que suban el video con el discurso completo. Ahí está claro lo que van a subir. Sí, profe, y también tenemos que mandarle ya completo el discurso. Este que están haciendo ahorita, sí, porque se supone que estamos planteando solamente ideas generales. Entonces, no traten de escribir el discurso tal cual lo van a decir, porque solamente estaba escribiendo. Planteando un bosquejo, porque luego no lo vamos a leer, solamente nos vamos a apoyar en él. Solo es un apoyo, acuérdense, apoyo, no lectura. ¿Quién más está trabajando en Word? Dakia. Sí, estoy trabajando, Listen, pero, o sea, estoy en el Zoom desde mi celular y estoy trabajando en Word con mi computadora. Ya. Entonces no le puedo compartir porque en mi celular no está el documento. Ok. ¿Quién más nos puede compartir su pantalla? Mari ha trabajado muy bien. ¿Alguien más puede compartirnos su pantalla para hacer correcciones de ser necesario antes de iniciar la grabación de su discurso? Nadie más. ¿Dónde queda la colaboración, muchachos? Verán que algunos no han encendido sus cámaras. Y si no encienden sus cámaras, es como que no estudian en la clase. A ver, entonces, antes de cerrar, está claro lo que van a hacer. Hoy suben este archivo al Zoom como evidencia para saber que sí trabajaron en la hora de clase. Y luego yo voy a crear otra actividad que diga entrega al final del proyecto y ahí van a subir el video de su discurso. Eso es lo que van a hacer. ¿Está claro? ¿Todo claro, muchachos? Sí. Ya, entonces eso vamos a hacer, ¿ya? Recuerden que si tienen alguna duda o alguna cosa, escríbanme, pero a tiempo, ya no me sorprendan así como ahora cuando me dijeron no tenemos discurso, cuando yo sabía que algunas personas sí tenían discurso. Sí le iba a escribir, Listen, No es que me dio sorprendan. vergüenza. No me sorprendan así porque yo sé, viniendo de ustedes a veces es como que un tanto que asusta, no me sorprendan. Entonces cualquier cosa escríbanme que yo les respondo así inmediato. Y veamos quién nos falta antes de cerrar. Dakia, ¿puedes ayudarme a recordar quién nos falta? Nos falta Sara, Micaela. ¿En qué, Listen? ¿Quién falta en la clase? Sara, Micaela. Sara, Mica. Acuérdese de su compañero, el que se sentaba atrás suyo, y dígame si es que sí está aquí en clase. Acuérdese que es el del que se sentaba a la derecha, a la izquierda. Y díganme si alguien más falta, aparte de Sara y Micaela. ¿Alguien más falta? ¿Alguien más falta? Creo que no. Sí, hay Valencia. Profe, creo que falta Domi López. ¿Cierto? Sí. Valencia. ¿Y Paula? Y Paula. Ya ven. Trabajamos bien en equipo, entonces ahí nos acordamos de quién sentaba atrás y adelante, y ya nos acordamos de quién falta. Listo, muchachos, espero que hayan podido estructurar más o menos su discurso para poderlo desarrollar. Cualquier cosa, avísenme, no me sorprendan otra vez. Recuerden que tienen hasta el viernes para hacer el video de su discurso. Sé que van a hacer buenos videos, ya es casi lo último que están haciendo. Pónganle ganas de las cosas. No pierdan la actitud que tenían desde el principio del año. Buen trabajo, Mari. Muchas gracias por compartirnos su pantalla en la hora de clases. Y eso sería todo, muchachos. Cuídense, que tengan buen día. Y no salgan de la casa a pesar de que ahora ya estamos en cambio de semáforo, ¿ya? Chao, profe. Que les vaya bien. Buenas tardes. Cuídense. Pues, Alicia, muchas gracias.